Muy bien, pues ya estamos acá de regreso. Los temas que nos ha tocado revisar estos días, que nos va a tocar revisar también en las siguientes clases, pues corresponden a revisar la historia del pensamiento económico, ver cómo llegamos a los 10 puntos de los que hablábamos las dos clases antepasadas, esos 10 principios. Y ya comentaba la clase pasada que ha sido pues un arduo trabajo de estar especulando y estar pensando en de qué naturaleza son los fenómenos económicos. Y habíamos comenzado a esbozar la sesión pasada que los fenómenos económicos habían comenzado a ser identificados en la, este, en la Grecia antigua, pero no todavía como fenómenos económicos, sino más bien como fenómenos de la ética, o más bien como problemas cuyo análisis le correspondía a la ética. Y pues esto no es casualidad. El pensamiento científico comenzó a desarrollarse en aquella época como pensamiento filosófico, y a medida que ese pensamiento se va especificando, y hay una parte del conocimiento que ya no es necesariamente especulativo, sino que ya es más bien deductivo, va adquiriendo métodos más formales, entonces se va convirtiendo en ciencia. Pero esa es discusión para otro momento. Lo importante acá es recordar que al principio, pues, gran parte del conocimiento sobre la realidad durante la Edad Antigua pasaba por el filtro de la filosofía, otra parte pasaba también por el filtro de los mitos y de la tradición oral. Y pues no es de sorprender entonces que ramas del pensamiento asociadas a la filosofía, como puede ser la ética, hayan servido como la base para poder comenzar a estudiar determinados fenómenos de la realidad que hasta el momento pues no era posible analizar a profundidad. Y en el caso de los fenómenos económicos no era posible porque la economía estaba apenas pasando por sus fases más primitivas de desarrollo. Es decir, había ya mercado, lo menciono en la lectura, pero este mercado funcionaba más bien como de manera muy empírica, y la gente no se preocupaba demasiado por entender sus leyes. Asimismo, la regularidad mercantil, que ya había facilitado el dinero, no había todavía concebido una teoría de la formación de precios y de la asignación de recursos. Y no lo va a hacer sino hasta que surjan los pensadores de la economía clásica allá por el siglo XVIII. Déjenme admitir a más gente que acaba de llegar a nuestra sesión. Ah, muy bien, ya me asomé y sí, hay algunas y algunos disfrazados, muy bien. Los estoy viendo con mucho agrado. Ah, Geraldine, muy bien por el sombrero. Yo también, si me da muchas molestias acá el disfraz fantasmagórico, también usaré un, bueno, continuamos. Muy bien. Entonces, pues no había regularidad, no había tampoco una forma evolucionada y desarrollada del trabajo. Por ejemplo, nos comenta la lectura que no se pagaban salarios. Bueno, yo creo que, bueno, no es que crea, más bien sí había pagos de salarios, pero el trabajo salariado no era la forma dominante de relación social que existía en las estructuras productivas de ese momento, sino que era el esclavismo. Pues al esclavo se le daban los medios de subsistencia por parte del amo, pero no se le pagaba. Y el trabajo tampoco tenía una orientación circulatoria, es decir, no trabajaban para vender, sino trabajaban para satisfacer necesidades propias, y en la medida que se generaba excedente, pues había la posibilidad de intercambio. Entonces, en esta regularidad comienzan a haber pensadores que comienzan a hacer algunas conjeturas respecto a estos fenómenos tan extraños y los identifican como fenómenos morales, que quiere decir que son fenómenos que se desarrollan en la esfera de la conducta humana y no que se desarrollan en la esfera
de los sistemas productivos y circulatorios. El ejemplo el ejemplo que estábamos comentando la clase pasada es el de Aristóteles, que se hace distintas preguntas respecto pues, temas muy particulares. La primera pregunta que nos dice la lectura que se hace Aristóteles es si es encomiable, o es decir, reprobable el interés, puesto que, bueno, el dinero que ya se venía utilizando como medio de intercambio, pues también era en ocasiones insuficiente, y las personas pues tenían que hacerse de dinero solicitando préstamos. Pero estos préstamos podían podían tener dos objetivos, ¿no? El primer objetivo es el consumo personal, y el otro era el consumo productivo. Entonces Aristóteles dice que, bueno, más bien Aristóteles detecta que los usureros, es decir, la gente que presta, cobra una gran cantidad de dinero adicional de regreso por el préstamo, y convierte del préstamo en un negocio que traslada un impuesto de los ricos, o más bien impone un impuesto, valga la redundancia, por parte de los ricos hacia las personas pobres. Pero dice Aristóteles también, pues a lo mejor si ese dinero fuera utilizado para poder producir, para poder crear una industria o un taller, pues entonces sí, el prestamista tiene cierto derecho sobre los rendimientos de ese trabajo, y entonces se justifica el interés. Y esta concepción aristotélica del interés pues se va a quedar muy presente en el pensamiento ético hasta bien entrado el siglo XIX. Después se hace la pregunta a Aristóteles, pero no logra responderla, solamente lo plantea como una pregunta relevante respecto a cuáles son los precios justos, qué es lo que debe de pagarse al adquirir una mercancía. Bueno, se especula, o más bien se plantea que el precio justo debe ser el precio al que se vende, el precio que cuesta producir algo, y en ese sentido, como no existe todavía muy desarrollada la idea del lucro, se considera éticamente aceptable que los precios se mantengan sencillamente en el nivel que permite reponer los recursos que fueron comprometidos en su elaboración. Y otra vez, esta noción va a estar ahí, va a ser resignificada también durante la Edad Media. Se pregunta también Aristóteles qué es el dinero, y más o menos va ahí explicándose que el dinero es un instrumento de intercambio que está basado en el peso de los metales, pero que también asume la forma de moneda acuñada, y la acuñación de moneda que le corresponde al príncipe, al Estado, pues es finalmente el medio de intercambio reconocido. Pero bueno, no alcanza todavía a visualizar la relación entre dinero y precios. Pero de lo que sí se da cuenta es de que la gente va asumiendo o va convenciéndose de que la acumulación de dinero comienza a convertirse en un objetivo en sí mismo. Es decir, la gente vive para acumular dinero y trabaja para acumular dinero, no trabaja para asociarse con otras personas y lograr el bien común, de tal forma que pues ya aparece esta figura del dinero como un fetiche. Pero antes de Aristóteles, recordemos, Aristóteles fue discípulo de Platón, quien a su vez fue discípulo de Sócrates. Y Sócrates, que era tan amigo de plantarse en las plazas y empezar a hacer preguntas incómodas a todo aquel que quisiera escucharlo y que se enganchara en sus discursos, tuvo varios discípulos, no solamente Platón. Y uno de ellos, el primero que menciona la lectura, es Genofonte. Genofonte había observado que como parte de la dinámica de las ciudades griegas, pues había patrones de competencia, y esos patrones de competencia revestían la forma del comercio, revestían la forma de la guerra. Entonces, con respecto al comercio, él decía que, que le convenía a las distintas ciudades griegas mantener relaciones de poder en función de los intercambios que realizaban entre sí, de tal manera que decía que aquellos que lograran producir mejores bienes, que lograran
hacerse con una venta mayor de dinero, una venta mayor de productos, perdón, adquirían ventajas sobre los otros. Y esta idea pues ya nos remite a la posibilidad de ventajas comparativas que para los mercantilistas va a ser muy importante y va a servir también como un instrumento de dominación. Habla también Jenofonte acerca de la agricultura y la migración. Recordemos que no existía una industria desarrollada durante esta etapa de la historia, lo que sí existía era un sistema de producción agrícola muy extensivo. Entonces, parte de las ventajas comparativas que una polis griega tenía consistía justamente en, este, en la cantidad de tierras labrables que existían en esa ciudad. De tal manera que a más cantidad de tierras, más cantidad de trabajo y más cantidad de riqueza generada. Y por lo tanto se planteaba Jenofonte la posibilidad de que la llegada de personas provenientes de otras ciudades griegas que pudieran trabajar el campo, pues era favorable porque eso permitía el aumento de la escala de la producción. Y bueno, lo que sí también advertía es que toda esta maravilla económica, o más bien toda esta maravilla de la producción agrícola y del comercio, podía desplomarse cada vez que las guerras cada vez que las ciudades-estado entraran en guerras entre sí. Porque las guerras entrañan un proceso de pérdida de vidas, de pérdida de fuerza de trabajo, de destrucción, de inhabilitación de los campos. Entonces, pues, era inconveniente para las ciudades entrar en guerra cada rato como lo hacían en aquellos tiempos. Y bueno, el otro discípulo más conocido, más famoso, fue Platón. A Platón, pues ya habíamos comentado en la clase pasada que a él lo tachaban de comunista ya historiadores más en el futuro. ¿Por qué? Pues Platón, aunque nunca había controvertido la idea de la propiedad privada, él decía que sí tenía que haber una división entre aquellos propietarios que se encontraban entre el pueblo y los gobernantes. De hecho, en la República de Platón, este filósofo habla de que quien gobierna la sociedad debe ser un grupo especial de filósofos y de pensadores comprometidos con la virtud, ascetas, es decir, que tenían que vivir en la pobreza con muy pocos bienes, porque justamente su función consistía en dirigir, en pensar y en proponer, no en acumular. En el momento en el que los gobernantes tuvieran o accedieran a esquemas de propiedad, entonces su función se pervertía y convertían al gobierno en un instrumento para la acumulación de riquezas y ya no en un instrumento para el bienestar público y social. Y pues hasta aquí los griegos. ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien. Sí alcanzo a ver que hay gente que mueve la cabeza. Lo que no alcanzo a ver son los nombres y texto. Entonces, cuando necesite ver texto, ahí sí me descubriré. Pero bueno, tengo que ver cómo vamos el tiempo. Los siguientes que hay que analizar pues son los romanos. ¿Qué nos dice Galbraith acerca de los aportes de los romanos? Hoy sí, como no veo las manitas en la lista, el que quiera participar, pues sencillamente interviene. Repito la pregunta, ¿cuáles fueron los aportes de los romanos? Bueno, habla acerca de la cristiandad, acerca de Roma, la vincula con la cristiandad. Dice que la relación más específica del cristianismo con la economía se desarrolla en el terreno me parece que era de las leyes al préstamo con los intereses. Se decía que era como
la relación más específica entre ellos. Y también mencionaba que a Martín Lutero con la reforma, que decía que en las normas adoptadas luego también eran por la Iglesia romana. Y luego decía que de esta manera habían como necesidades y preferencias y placeres terrenales que persistían en las doctrinas, pues en las cristianas originales. Exactamente. Los dos grandes aportes de los romanos vienen en dos sentidos, como bien apunta Jessica. Uno es en la definición de los derechos de propiedad y otra es, pues no específicamente proviene de la civilización romana, al menos no al principio, pero después se va haciendo parte de la civilización romana, que es la cristiandad. Surge la noción de la propiedad privada, bueno, más bien la noción de la propiedad privada ya había surgido desde los griegos, pero ahora reviste una nueva forma, que es la forma del dominium o del dominio, es decir, del señorío que podemos llegar, que puede una persona llegar a tener sobre sus posesiones, es decir, de la identificación del derecho o de la atribución que tiene esta persona de poseer y el derecho que tiene de que se le protejan sus posesiones. Dominium o dominio viene de la palabra dominus, que significa señor, y dominus a su vez viene de la palabra domus, que es casa. Entonces, señor un poco significa también el que habita una casa. O el que es miembro o el que es jefe, más bien, de una casa. Y pues bueno, todas las posesiones que existen dentro de la casa, aunque le son propias al Señor, pues son el dominio. Dominium es todo lo que es relativo al domine y a la domina. Pero bueno, todavía estamos en una sociedad profundamente patriarcal, entonces la propiedad más bien se remite al hombre. Sí, en cuanto al cristianismo, pues el cristianismo es un sistema de creencias profundamente arraigado en dos moralidades. Bueno, en tres moralidades, podríamos decirlo así. Una es la moralidad judía, que sostiene un estilo de vida muy práctico en muchos sentidos, también es un estilo de vida que favorece las relaciones sociales verticales, pero bueno, en términos de pensamiento económico, no aporta mucho ya cuando evoluciona a su forma cristiana. La otra moralidad es la moralidad platónica, es esta moralidad que deviene de la idea de una existencia superior que ordena y determina no, perdón, esa es una herencia del judaísmo. No, la moral platónica más bien habla sobre la importancia de hacer el bien, la importancia de vivir también en austeridad, en plantear roles definidos para los miembros de la sociedad. Y pues por último está la moralidad evangélica, la moralidad del Nuevo Testamento, transmitida a través de los testimonios de la obra de Jesús, y ya propone ideas muy interesantes en términos de moral y en términos también de relaciones sociales y políticas. Por ejemplo, uno de sus principales, bueno, entre sus principales propuestas se incluye la igualdad de las personas, todos siendo hijos de Dios, no hay quien digamos, por nacimiento tenga más derechos que otros, sino que todos tienen los mismos derechos de oportunidades, y ya más bien va siendo el corazón del hombre corrompido por la tentación y el poder el que va a segmentar estos derechos y a negarle cosas a algunos y a favorecer en exceso a otros. Y por eso también Jesús predica la austeridad como forma de vida, que implica una forma de renunciación de las posesiones materiales a favor de la aceptación de una forma de vida
concebida en el espíritu, en la igualdad, en la armonía y en la fraternidad. Existe también la crítica a la esclavitud, puesto que Jesús predica que en el ámbito de ser todos iguales, no tendríamos por qué convertirnos en la propiedad del otro. Y más bien el sentido de nuestra vida, más que entregársela a alguien más o arrebatársela a alguien más, tendría que estar relacionado con la realización de nuestra, de nuestra humanidad. Y bueno, ya a través de la interpretación de los evangelios, esa humanidad que se ve expresada como amor al prójimo, como respeto, como respeto al otro, como la prédica del amor en general, pues esa es también una forma de exaltación hacia Dios y de una forma de cumplir con una especie de canon, es decir, de reglas respecto a cómo poder convivir humanamente entre todos a través del amor de Dios. También critica la acumulación de riqueza y la usura, que es justamente esta visión que tiene Jesús de que la materialidad pervierte el espíritu y el espíritu no es más que el desarrollo de las potencialidades humanas encausadas hacia la convivencia armoniosa entre todos. Y condena la usura, porque justamente así como lo ve Aristóteles, pues es un instrumento de dominación, bueno, no de dominación, sino que es un instrumento de coerción por parte de los ricos hacia los pobres, que hacen su agosto de la condición de pobreza de los demás. Entonces, más bien identifica que el acto de prestar debe ser un acto caritativo y no debería esperar el pago de intereses. Y pues estas ideas son la base del pensamiento que después va a seguirse desarrollando a lo largo de la Edad Media. La Edad Media comienza cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Recordemos que por ahí ya en el año 200 y pico, bueno, desde antes, en el siglo II de nuestra era, se dividió el Imperio Romano como una manera de hacer más eficiente su administración. Entonces había una capital en Occidente, que era Roma, y había una capital en Oriente, que era Bizancio. Constantinopla. Constantinopla. Después de la llegada del emperador Constantino, allá por el siglo IV o V, cambia Bizancio su nombre a Constantinopla y se erige ya como la capital del Imperio de Oriente. A lo largo de estos periodos, pues el Imperio Romano se vuelve a unificar, se vuelve a fragmentar, hay triunviratos, cuatriunviratos, hasta que al final, pues la invasión de las tribus góticas allá a finales del siglo V, pues hace que colapse el Imperio Romano de Occidente. Entonces ahí es donde se acaba la Edad Media, y es una etapa de la historia que perdura hasta que Constantinopla cae en manos de los turcos otomanos en 1300 y pico. No, en 1430 y tantos, ocurren a principios del siglo XV. Pues bueno, la caída del Imperio bizantino, pues es lo que marca el final de la Edad Media. Y a lo largo de estos 1000 años de historia, no es que el conocimiento no haya encontrado formas de evolucionar. Conocemos que a la Edad Media la conocemos como la Edad Oscura porque damos por sentado que no pasó nada, que hubo muy poca evolución en términos de pensamiento, de tecnología y de comercio, y que más bien fue una era terrible porque estuvo azotada por pestes, por altos niveles de pobreza, por guerras. Y bueno, en realidad esos procesos ocurren en todas las etapas de la historia. También ocurrieron en el Renacimiento, en la modernidad, y están ocurriendo en la posmodernidad. Entonces, pues, me parece un poco exagerado tildar
de oscura a la Edad Media solamente por, por esas ocurrencias. Pero bueno, igual no soy historiador, así que los historiadores podrían tener mejores justificaciones. Lo que sí ocurrió en la Edad Media es que gracias justamente a las dos iglesias católicas, la apostólica romana y la ortodoxa de Oriente, fue posible preservar el pensamiento de los pensadores, antiguos, de tal manera que todas estas ideas que tenían ya los griegos acerca del interés, de la usura, de la justa determinación de precios, van a ser recuperadas y reinterpretadas por los estudiosos religiosos de estos años, y van a ser preservadas. Bueno, es posible que si no fuera por las instituciones eclesiásticas, hubiéramos perdido este conocimiento, aunque también el fanatismo religioso hizo que se perdiera gran cantidad de conocimiento, como por ejemplo, cuando una banda de católicos coptos asaltó la biblioteca de Alejandría y la quemó. Pero bueno, los textos que pudieron ser conservados de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, de Genofonte, en otras fuentes, pues fueron después recuperados, estudiados, analizados, y la filosofía que fue contenida ahí fue retomada para reestructurar la moral cristiana, para complementar el pensamiento derivado del Nuevo Testamento, y para hacer nuevas interpretaciones acerca de lo que significaba ser un buen cristiano. Ser un buen cristiano significaba desenvolverse con virtud y con amor y con temor a Dios en todos los ámbitos de la vida. De tal manera que pues los pensadores que llegaron a hacer avanzar el pensamiento económico en la Edad Media todavía concebían que las conductas que hoy definiríamos como económicas pues se circunscribían a un ámbito moral que tenía como propósito poder honrar los principios de una vida cristiana. Y bueno, la aparición y consolidación de esta moral cristiana, y sobre todo de la idea de la igualdad de las personas ante Dios, contribuye, por ejemplo, a la caída del sistema esclavista. No es que los esclavos se hayan extinguido inmediatamente con el paso al feudalismo. El esclavismo es una institución que perduró hasta bien entrado el siglo XIX, y todavía hay o hay espacios en los cuales podríamos identificar formas de producción de trabajo esclavo. Pero bueno, uno de los grandes logros del cristianismo en la Edad Media fue difundir la idea de que todos somos iguales ante Dios y por lo tanto no es lícito para ninguna persona someter a otra. De tal manera que ahora las relaciones de producción se transforman hacia una posición de servidumbre, puesto que aquí ya median ideas políticas en las cuales se reconoce que en un estado de indefensión al que está sujeto el ser humano frente a amenazas externas, y sobre todo recordando las invasiones bárbaras en Europa que de buenas a primeras implicaron que hordas de gente molesta y enardecida llegara y saqueara todo lo que se encontrara en el camino. Pues eso generó un temor y generó también la posibilidad de que líderes, o más bien de que personas en puntos muy localizadas, con el propósito de proteger su propiedad, se armaran hasta los dientes y dieran protección a la gente que vivía en esa comunidad. Gente que probablemente era esclava antes de la existencia de esta reforma, o antes de la ocurrencia de esta reforma moral, pues se convertía ahora en personas sirvientes de aquellos que tenían la capacidad de protegerlo. Y así surge la relación entre señor feudal y siervo. También la idea de que ahora la riqueza se genera en unidades territoriales específicas da lugar a dos fenómenos muy interesantes. El primero es que los distintos feudos, los distintos señoríos, van concibiendo su poder en función del nivel de riqueza que genera, de tal forma
que aparece una preocupación por la generación de riqueza o una preocupación por las rentas. El feudo más rico es aquel feudo que acumula más metales preciosos, pero que tiene también la capacidad para insertarse de mejor manera en las esferas comerciales, para dominar a través del comercio a sus otros feudos. Y como, por ejemplo, puede verse en Italia, aquellos que eran más ricos, pues también podían pagar los ejércitos más grandes, ya fuera de mercenarios o ya fuera de siervos que se hacían a las armas para defender pues la propiedad común del feudo. Entonces, pues esto también da lugar a guerras de pequeños estados feudales que combaten contra los otros para poder hacerse con sus riquezas y poder saquear todo lo que fuera posible saquear. Algunos dirían que esto es una herencia de la forma de expansión política que adoptaron los pueblos germánicos, que también tenían una noción de propiedad basada en una propiedad estricta. Ah, ya vi por ahí alguien que hay un fantasma Shinobi por acá. Muy bien. Y bueno, pero esas son las características en general de la Edad Media, pero en particular la lectura nos habla de dos pensadores que dieron aportaciones a esta etapa del pensamiento. Uno es Santo Tomás de Aquino y el otro es el arzobispo Nicolás de Oresme, que nos comenta Galbraith acerca de Santo Tomás de Aquino. ¿Nadie? ¿Me escucha? Sí, adelante. Ay, es que se escucha mucho eco. Sí, se escucha mucho eco. Oigan, si no participan, voy a empezar a dar la palabra al azar y si no contestan, les voy a quitar su asistencia. ¿Ahí ya me escucha mejor? Ya, mejor. Ya, ok. Bueno, pues de Santo Tomás de Aquino nos dice que él escribió acerca de cómo hacía como énfasis acerca de algo primero, que decía que el mercado se encargaría solamente del cobro en lo que el mercado admitiría y que con este, digámoslo así, postulado, decía que pues básicamente era lo del precio justo, ¿no? El precio justo se iba a tomar en cuenta en el mercado y de hecho era una de las cuestiones que mencionaba anteriormente en el texto que decía que hasta nuestros días permanecía que si realmente era justo el precio que se le daba a los productos dentro del mercado. Entonces, de esto escribía Santo Tomás de Aquino. Y también dice que Santo Tomás de Aquino, o sea, pues hablaron sobre este tema, ¿no? Básicamente acerca de si era justo o no los precios dentro del mercado. Exactamente. Yo también Esta discusión acerca de los precios justos había quedado abandonada durante gran parte de la Edad Media. La recupera Santo Tomás de Aquino y la recupera justamente de Aristóteles. Pero bueno, Santo Tomás dice también que la actividad circulatoria, o lo que conocemos hoy en día como actividad circulatoria, pues tiene justamente el propósito de ayudar a la satisfacción de las necesidades de las personas. Y en ese sentido, los intercambios deben tener como principio orientador hacer que cada cual tenga lo necesario para vivir. No el lucro,
El lucro ya es mal visto porque justamente se va dando cuenta Santo Tomás de Aquino que por el afán de lucro y por la acumulación de riqueza comienza a haber procesos en los cuales se despoja a aquellos que están en mayor condición de vulnerabilidad. Es decir, ya comienza a haber este fenómeno de que el mercado ayudaba a que los ricos se volvieran más ricos y los pobres se volvieran cada vez más pobres. Entonces dice él, no, esto no debe ser así, más bien por caridad y por y por el hecho de ser un buen cristiano, hay que procurar establecer precios que permitan sencillamente reponer el costo de lo que gastamos al producir las cosas, con el fin de que pues no perjudiquemos al prójimo en su necesidad de adquirir medios de subsistencia. Y entonces, pues, quién y cómo debe asegurar la fijación de estos precios? Pues es el propio mercado. En el mercado, entendido como un lugar en el cual convergen las personas que necesitan comprar y que necesitan vender. Pero los que venden, lo venden solamente para reponer el costo de producción, y los que compran lo hacen con el fin de satisfacer sus propias necesidades. No de acumular, no de adquirir ganancias, sencillamente debería ser pues para satisfacer necesidades. Y en estos mecanismos de intercambio, los precios que se generan en el mercado tienden a la justicia si se preservan estos valores cristianos de equidad, de solidaridad, de compasión y de rechazo al lucro. Por lo tanto, el mercado va convirtiéndose en una institución que adquiere validez moral, se convierte en una institución moral y se asigna al mercado y ya no a más bien se implanta la idea para que sea el mercado como institución moral y no los compradores y los vendedores los que puedan hablar acerca de la justicia distributiva del sistema económico. Es decir, acerca de la formación de precios. Pero aún así todavía no hay una teoría acerca de cómo se forman los precios. Solamente se dice que el precio debe ser igual al costo. Pero bueno, ya están ahí al momento de decir que el precio debe ser igual al costo, una noción que después es recuperada para poder explicar cuál es la forma en la que deben establecerse los precios, que es la forma, que es la teoría que ya analizamos en el primer módulo. Muy bien. Ahora, Nicolás de Oresme. ¿Quién nos quiere comentar qué decía Nicolás de Oresme? De Oresme menciona que su principal condición era la correcta administración financiera. ¿La correcta qué? Administración financiera. ¿Y qué implica esto? Decía que, pues básicamente, refiere a la forma en la que se iban a, menciona una palabra, no me acuerdo, acuñación, ajá. Decía que era la forma en la que la acuñación de la moneda, ya fuera oro, plata, y no me acuerdo cuál era la otra, hacía que se hiciera como, pues tediosa la manera en la que se iba pasando de manos en manos del gobierno. Sí, podríamos hacer precisiones sobre esta naturaleza de onda de la moneda, y las vamos a hacer. ¿Alguien más? También decía que no se debía bajar el precio de la moneda y decía que había leído yo que decía que la moneda era una forma fiable para el comercio. ¿Alguien más? Mencionaba también los beneficios del dinero, me parece. Los beneficios del dinero. Aparte de su uso natural, ¿perdón? Sí, adelante. Bueno, en una de ellas decía que era el arte de cambio, en otra era la custodia y el tráfico de la moneda, en primera instancia. En segunda instancia decía que era la usura, y en tercera la alteración de la moneda.
pues la veía como prerrogativa del soberano. Ujú. Bueno, eso es lo que más se me grabó. Muy bien. ¿Alguien más para poder proceder a comentar? Bueno, pues sí, Nicolás de Oresme pone énfasis en analizar las implicaciones del instrumento financiero por excelencia, que es el dinero, para los intercambios comerciales. Pero bueno, él se preocupa un poquito más por estudiar al dinero como tal, no tanto estudiar al dinero como instrumento de intercambio. Lo primero que aprecia justamente son estas propiedades del dinero, que el dinero puede servir para ser intercambiado, para ser atesorado y para poder regular las relaciones dentro del mercado. Y se preocupa acerca de la naturaleza del dinero en el sentido de poder definir qué tipo de mercancía debería asumir este papel. Y él ya da por sentado que pues, son los metales preciosos. Pero esos metales preciosos, al momento de estar circulando, se desgastan y no pueden sufrir ese deterioro, porque pues van perdiendo valor a medida que se van deteriorando. Asimismo, pues él advierte que es como de repente muy engorroso estar cargando metales. Entonces propone que más bien sea fracciones de metal que representen mediante un signo la cantidad de valor que está metida en ellos. Es decir, la ventaja de los metales es que se pueden fraccionar, se pueden utilizar como unidad de cuenta, pero pues justamente se van desgastando, se va convirtiendo en dinero hediondo, porque la regularidad de tantos intercambios va haciendo que su valor se vaya modificando, que no sea aceptado, que vaya siendo producto de intercambios que lo van degradando. Entonces, comienza a decir Oresme, bueno, pues para preservar el valor del dinero de todo este deterioro, pues una de las alternativas que existen es la acuñación. ¿Y quién debería acuñar? No cualquier persona que a título personal diga este pedazo de metal sirve como unidad de cuenta, sino el Estado que, que tiene la autoridad, bueno, más bien el príncipe, por así decirlo, es quien tiene la autoridad para poder emitir la moneda, para poder establecer el nivel de riqueza que existe basado en esta moneda y el que le da fe y garantía a todos los intercambios que se llevan a cabo con esa moneda. Y es por eso muchas veces que es una de las razones por las cuales pues siempre la efigie del gobernante, pues aparecen las monedas, ¿no? Porque él es la autoridad que está respaldando el valor de esa acuñación. Y ya existe aquí la disociación entre el valor de la mercancía moneda y el signo de la moneda. Cuando hablamos del signo, pues hablamos del precio, pero hablamos ya también de un valor al que le tenemos confianza más allá del valor intrínseco de la moneda. Es decir, una ruedita de oro que a lo mejor vale el equivalente a 300 gramos de oro, puede tener ahí inscrito el numerito de que representa más bien 150 gramos de oro. No, perdón, puede tener el numerito de que representa esos 300 gramos de oro, pero a lo mejor cuando la pesamos solamente pesa 15 gramos. Pues ya existe, a eso nos referimos con esa disociación que ya advierte Nicolás de Oresme. Aún así, pues él dice que sigue siendo necesario hacer acuñación en oro y plata, porque justamente no podemos desprendernos de la idea de que la moneda deviene del metal precioso y los metales preciosos reconocidos para el intercambio en el mercado son oro y plata. Muy bien, pues eso es el pensamiento protoeconómico desde la antigüedad hasta la Edad Media. ¿Alguna duda, comentario? Pues yo sí. Adelante. Bueno, retomando un poquito lo de la reforma, nosotros en historia veíamos que precisamente como usted dijo,
no era una época tal cual de oscurantismo, de simplemente seguir a la religión y demás. Entonces quería agregar un poco también que mencionó que pues se criticaba mucho la manera en la que pues los papas y los cardenales y todos ellos se apropiaban de las riquezas y hacían pues mal uso de estas. Entonces quería agregar que el cardenal Cisneros en España había creado como un documento, no recuerdo su nombre, pero decía que este documento limitaba el comportamiento y el lujo que los padres en España pues desarrollaban. Ajá, y eso, pues eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. Es una cuestión interesante. Analizar cómo el cristianismo durante la Edad Media también de repente al momento en el que va descubriendo su moral, se va despegando de algunas enseñanzas fundamentales de Jesús. Una de ellas, pues por ejemplo, es justamente la de la vida en austeridad. Pero esto también tiene razones políticas. Cuando el cristianismo va permeando en el Imperio Romano, pues al principio es un culto extraño que desafía a las creencias politeístas, pero también que se va convirtiendo en una amenaza porque pues trae un discurso de igualdad, de resistencia. Hay quienes dicen, por ejemplo, para darnos una idea, hay pensadores de izquierda que dicen que Jesucristo fue de los primeros actores políticos de izquierda, de los primeros líderes revolucionarios protosocialistas. A mí se me hace a veces medio exagerado, pero sí hay paralelismos entre la prédica de Jesús y algunos postulados de la izquierda. Pero bueno, a lo largo de la evolución del cristianismo, pues el culto se va convirtiendo en una práctica más regular, va permeando ahora ya no solo en la ciudadanía, bueno, más bien en los habitantes de Levante, de lo que hoy es Israel, Palestina, Siria, sino también se va permeando en la gente griega que agrega a ideas propias y va permeando también en las personas romanas hasta que Constantino se hace bautizar antes de morir. Pero Constantino, emperador, pues justamente también cimentó su poder político utilizando a la religión pues vamos a plantearlo ya católica, porque pues ya para ese entonces ya existían papas, pero todavía no ocurría el cisma, y ya era un sistema de creencias plenamente diferenciado del judaísmo. Entonces, Constantino utiliza el catolicismo como instrumento incluso para hacer la guerra, y crea un símbolo que tiene las dos primeras palabras del nombre de Cristo, la Ji y la Ro, y con ese símbolo se va a hacer la guerra y a derrotar a los otros dos emperadores que andaban por ahí sacándole ronchas al pobre Constantino. Y posterior a Constantino, pues ya los emperadores, tanto de Oriente como de Occidente, pues van adoptando la religión católica, y van utilizándola como un instrumento discursivo o narrativo que permite la dominación. Y como resultado de esta dominación, pues van concediendo privilegios también a los miembros del clero que les son más favorables, a los miembros, sobre todo, que son jerarcas, o que ejercen una figura de autoridad jerárquica en sus respectivas comunidades religiosas. Y es así que comienza a surgir, ya desde los últimos tiempos de los romanos, élites católicas encumbradas en los aparatos de gobierno de la iglesia. Pero después, ya cuando entramos a la Edad Media, pues esta ostentación va adquiriendo significado no solamente político. Político por un lado, porque sobre todo en Occidente, los que quedan afiliados a la Iglesia Católica Apostólica Romana comienzan a ser también jefes militares, son sacerdotes que comienzan a ser jefes militares, que comienzan a tener propiedades, y que comienzan a tener privilegios muy similares a los de la nobleza feudal.
Y del otro lado, en el Imperio Romano de Oriente, los jerarcas eclesiásticos van siendo reconocidos como figuras políticas con una influencia tal que se les entregan riquezas a manera de homenaje por ser intercesores de la divinidad. Y luego también surgen movimientos culturales y artísticos que utilizan el lujo y la ostentación como medio para exaltar a Dios. Y frente a esta aparición de acumulación de riqueza y de poder, surgen algunas voces disidentes, como la de los monjes franciscanos, sobre todo de las órdenes del clero monástico, que siguen percibiendo esta obligación de practicar la doctrina a través del ascetismo y a través de la pobreza. Entonces ya comienzan a surgir críticas como justo la de Santo Tomás de Aquino, que era un monje, no era un jerarca de la iglesia, no era parte del clero secular, quien pues bueno hace críticas acerca de la ostentación. La hace también San Francisco de Asís en su momento, la hace también Agustín de Hipona, pero Agustín de Hipona es mucho más previo a estos otros, a estas otras figuras monásticas, porque Agustín de Hipona sí le tocó vivir todavía durante los tiempos del Imperio Romano de Occidente. Pero bueno, a medida que va avanzando esta disociación, se van haciendo cada vez más críticas, y las críticas subsisten. Y bueno, la crítica del cardenal Cisneros, pues también es un poquito una cuestión atípica, porque pues bueno, él era miembro del clero secular de España, si mal no recuerdo, era el cardenal de la corte de la familia Trastámara, de la cual desciende la reina Isabel II. Isabel I de España, Isabel la Católica, y bueno, en contraposición, o más bien en complemento, pero en otro espacio y tiempo después, pues está Martin Luther, que era pues un sacerdote católico romano alemán que critica justamente la venta de indulgencias, publica sus 95 tesis en Württemberg, y comienza el movimiento para forzar a la iglesia a devolverse a sí misma a los principios de austeridad y a los principios de fraternidad, de caridad que estaban en el Nuevo Testamento. Pero pues bueno, nuevamente estas intenciones, aparte de ser religiosas y aparte de inscribirse en un contexto teológico, las 95 tesis de Martin Luther, pues también son una declaración de intenciones políticas que confronta el poder de la Iglesia Católica, y le exige replantearse sus privilegios y sus riquezas a favor del pueblo creyente, que es utilizado que es explotado espiritual y materialmente. Bueno, déjenme ver qué horas son. Muy bien, son las 8:09. Vamos a darnos un receso de aquí a las 8:15. Y después ya continuamos analizando a los mercantilistas, que son estos pensadores económicos que comenzaron a hacer teoría a base de puro observar entre 1500 y 1776. Bueno, enseguida volvemos. De acuerdo.
Ya estamos todos de vuelta. Sí, recuerden, por lo general, bueno, ya les había comentado en la clase pasada que levantáramos la manita en la parte de participantes, pero hoy que no los veo tan bien, es decir, que literalmente no puedo ver si levantan la manita, hablen fuerte cuando quieran, cuando quieran participar, porque también yo estoy un poquito sordo, entonces si hablan bajito no los escucho. Pero bueno, vamos bien, vamos bien con las participaciones, se han animado, me parece, nuevas voces. Entonces, pues sigamos así. También yo voy a hacer también yo voy a incluir un poquito más de espacio de participaciones, para que no sea solamente una persona la que habla y yo me siga con la explicación, sino que podamos ir nutriendo un poquito más con comentarios. Y pues bueno, vamos a hablar ahora sobre el pensamiento económico preclásico. Si nosotros hiciéramos una clasificación de las etapas de desarrollo del pensamiento económico, tomamos como referencia siempre a La riqueza de las naciones de Adam Smith de 1776 como el punto de partida para hablar de estas diferentes etapas. Primero vienen los clásicos, entre 1776 y 1830, después vienen los marginalistas, entre 1830 y 1890, una cosa así. Después vienen los austriacos, entre 1890 y 1920, después vienen los keynesianos, entre 1930 y 1970, y después vienen los nuevos clásicos, o los neoclásicos, o los neoliberales, entre 1970 al año 2000, y después vienen los postmarxistas, los postclásicos, los postkeynesianos, y los neokeynesianos entre 1900, se traslapan ahí también entre 1980 a la actualidad. Pero antes de Smith, pues hay un conjunto de corrientes que se consideran preclásicas, precisamente porque ahí es el espacio de maduración epistemológica en el cual todas estas ideas que hemos estado viendo acerca de los griegos, acerca de Santo Tomás de Aquino, de Nicolás de Oresme, van cuajando y se van convirtiendo, van madurando de ideas sostenidas y creadas en el campo de la ética para poder ya diferenciarse en un campo, independiente, que es justamente el campo de la ciencia económica. Pero pues bueno, la ciencia económica se va a convertir en tal hasta que surja la primera teoría del valor. Justamente el planteamiento de la teoría del valor es lo que marca la diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque esta teoría ya asume dos postulados fundamentales que tampoco existían, pero que ya iban formándose en esta época. Y lo menciona la segunda lectura, que son una teoría acerca de cómo se forman los precios y otra teoría acerca de cómo se asignan los recursos escasos. Es decir, surge una teoría de mercado, una teoría del funcionamiento del mercado basado en la dinámica entre precios y asignaciones. Y esta dinámica, para poder ser operativa, necesita responder a la pregunta, ¿qué es el valor? Y bueno, ya en el primer módulo vimos un esbozo general de la teoría del valor filtrada a través de los ojos de Marx, pero el que en sí planteó por primera vez y definió con todas sus letras la teoría del valor fue Adam Smith en 1776. Y pues bueno, ahora vamos a ver cómo pasamos desde la noción de que existe una cosa que es diferente al terreno moral, que es diferente a las conductas humanas, que tiene que ver más bien con el acto productivo, con fines de comercialización. Y son estos parámetros los que dan forma al pensamiento mercantilista. Pero no es la única forma de pensamiento que existe dentro de las corrientes preclásicas. Existe también la fisiocracia, que esa la vamos a ver la próxima clase,
y bueno, ahí ya hay una maduración todavía más consolidada respecto a las teorías de la producción y las teorías, bueno, respecto a las primeras teorías de la producción y respecto a las primeras explicaciones acerca de por qué surge la ganancia. El mercantilismo, pues la ganancia es simplemente el superávit en un saldo de metales que son acumulados por los estados como resultado del comercio. Vamos a preguntar, ¿cuáles son las características históricas, políticas y sociales, así en rasgos muy generales, del mundo entre 1500 y 1776? Yo, profesor. Habla un poquito más fuerte porque casi no se te oye. ¿Sí me escuchan? Aquí. Hola. ¿Sí? No te escucho. Déjale, subo también un poquito de volumen a mi computadora para ver si eso mejora. A ver, habla de nuevo. Hola. Sí, bueno. Ya te escuchas mejor. ¿Ya? Podríamos decir que son aquellas, bueno, todas las revoluciones y los descubrimientos geográficos. ¿Ah? Sí. Sí, esas son una parte muy importante. Descubrimientos geográficos. ¿Qué más? ¿Yo puedo hablar? Sí. Esperé, alguien más iba a hablar. Monse, habla tú primero si quieres y ya luego yo, ¿vale? Habla tú primero y ya después Monse, adelante. Está bien. También que estaba pasando lo de las conquistas tanto de España como de Portugal con el descubrimiento de las nuevas tierras. Y bueno, me acuerdo de un libro que me mandaron a leer cuando y me dieron sociología en preparatoria, que era el de, creo que se llama Las venas abiertas de América Latina. Y en el libro decía que con Nueva España, la ciudad principal que producía oro era, creo que San Luis Potosí, y que de hecho se podía construir un puente desde ahí hasta España hecha de oro, que se habían llevado demasiado oro de todo lo que era América. No era San Luis Potosí, era el Potosí en Bolivia. El pueblito que se asentó, que ya habían asentado los indígenas, no me acuerdo si eran incas, sí creo que eran incas, porque los mapuches son muy al sur, habían construido ya una ciudad ahí y tenían minas en el cerrito del Potosí. Entonces llegan los españoles y comienzan a explotarlo, a generar esquemas de pobreza, esclavizan a la población indígena, destruyen el pueblito, pero sí, Eduardo Galeano dice justamente esta anécdota, ¿no? Que habían conseguido tanta plata como para pavimentar un camino desde el Potosí en Bolivia hasta Sevilla, España. ¿Qué más? Yo. Adelante. Bueno, ¿me ve, profesor? No. ¿O no importa? ¿Puedo hablar así? Sí. Ok, bueno. En cuanto a cuestiones económicas, bueno, pues decía que durante pues los siglos XVI más o menos, pues la fuente de riqueza de una nación residía pues mayormente en la acumulación de los metales preciosos que era el oro y la plata. Y luego también tenemos que en los años alrededor de 1750, si no me recuerdo, en Francia, decía que la fuente de riqueza de un país pues era la tierra y que la actividad particularmente económica era la actividad agrícola, y era que tenía dos vertientes, me parece que era dos categorías de trabajo, que era el productivo, que era la agricultura, y uno que era estéril, que era la industria. Y de ellos me acuerdo que habían representantes que era Francois, Quesnay, Turgot y Mirabeau. Sí, en efecto, justamente esto que comenta Jessica acerca de Quesnay y de la tierra como la parte de la economía que es productiva, mientras que la industria es la improductiva, es
consiste en el núcleo del pensamiento fisiócrata. Entonces, bien ahí, nos adelanta un poquito de lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Bueno, vamos a redondear estas ideas que nos han dado Christopher Monza y Jessica. El gran distintivo de esta época, pues naturalmente son los descubrimientos geográficos, los grandes procesos de conquista y colonización del nuevo continente, del continente americano, pero no solo de eso, sino que bueno, el descubrimiento de Colón es también el producto de una nueva oleada de descubrimientos. Colón, digamos, ya estaba parado sobre los hombros de gigantes, de personas como Vasco de Gama, un explorador portugués que se había dedicado a cartografiar y a explorar la costa occidental de África y llegar hasta el famosísimo Cabo de Hornos, que es pues digamos, la puntita más inferior de África, y es una zona difícil de navegar, porque ahí en lo que actualmente es Sudáfrica, Ciudad del Cabo, justamente, convergen corrientes marinas que avientan a los barcos de regreso al Océano Atlántico y dificultan el paso hacia el Océano Índico. Entonces, esa dificultad, pues hacía que se comenzaran a establecer colonias portuguesas en la costa occidental de África primero, y que bueno, fuera necesario pues explorar también rutas alternativas dentro del mismo continente, pero estas rutas alternativas pues no cuajaron debido a la inmensidad del mismo, sino hasta finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que es cuando las exploraciones napoleónicas despiertan un interés en África y comienzan a llegar las grandes potencias europeas a colonizar el resto del continente. Pero bueno, había regularidades de comercio, es decir, también este enfrentamiento de nuevas culturas con África dio lugar a procesos de nueva integración económica, en la cual pues al principio Portugal parecía quedar muy favorecido en términos de comercio, pero después llega Colón a América y descubre un botín más grande, y bueno, Portugal, que ya era un reino con grandes posesiones coloniales, queda enfrentado a la corona, a la corona de Castilla, a las coronas de Castilla y Aragón. Pues bueno, Aragón había comenzado a conquistar partes de Europa continental, se habían hecho con el control de Sicilia, de la parte sur de la península italiana, y Castilla, pues después por cuestiones hereditarias iba a agarrar territorios también dentro de la propia península, pero también tan lejos como en Bélgica y en lo que hoy es Holanda. Y bueno, se firma el Tratado de Tordesillas para evitar estas disputas, para evitar que las posesiones coloniales generaran disputas. Entonces, se establece una línea y el Papa dice, de aquí para el oeste, todo eso le corresponde a España, y de aquí para el este, todo eso le corresponde a Portugal. Así es como más o menos se van dividiendo el mundo. Este libro del que habla Monse, Las venas abiertas de América Latina, yo creo que lo van a leer durante la carrera, ya debieron, yo también lo leí en la prepa, si no lo han leído se los recomiendo mucho, y les recomiendo también otro libro sensacional de un sociólogo germanoamericano que se llama Immanuel Wallerstein, que se llama El moderno sistema mundial. Es en realidad una obra de 3 tomos, así como este, bueno. Pero está muy padre y es muy fácil de leer, y habla justamente de cómo los procesos de consolidación económica iban delineando formas de organización política muy concretos a lo largo de distintas etapas del tiempo, sobre todo dentro de la antigüedad, que iban configurando pues grandes estados que englobaban todo el mundo conocido. Entonces, esa posibilidad de generar imperios que abarcaban todo el mundo conocido imponían la reproducción de esquemas de organización de la sociedad
esquemas de organización económica y cultural que daban lugar a procesos muy interesantes de organización del poder político que seguimos viviendo hasta nuestros días. Entonces, los dos libros son muy padres. Pero me regreso a Las Venas Abiertas de América Latina porque es un relato muy crudo, muy largo y muy consistente de todas las fechorías que, pues bueno, se han cometido en el continente americano desde aquellas épocas. El libro recoge desde la conquista hasta los movimientos intervencionistas de los Estados Unidos en el siglo XX, y por lo que cuenta acerca de las conquistas, pues nos habla de cómo los españoles se ven enfrentados, o más bien ven enfrentado su concepción de cómo debe ser la economía con concepciones más primitivas, donde, por ejemplo, una característica que comparten todas las sociedades precolombinas es que los metales preciosos no tenían valor monetario. Este valor podría ser adscrito o más bien referido a otro tipo de mercancías, como en el caso de Mesoamérica, el cacao. ¿Y por qué los metales preciosos no le importaban a las culturas precolombinas? Pues porque no podían comérselo, básicamente. Solamente utilizaba para que se vieran bien, para tener ornamentos bonitos. Pero del otro lado del charco sucedía otro tipo de cosa. Ya superadas las discusiones acerca del precio justo, acerca de para qué servía el dinero y cuál era la importancia de acuñarlo y cómo utilizarlo como instrumento de dominación, ahora los pensadores de los hechos económicos van poniendo más atención en la figura en la cual interviene esta figura del dinero, que es el mercado. Entonces, ya antes de los descubrimientos del siglo de finales del siglo XV y del siglo XVI, ya comenzaba a verse el mercado como una institución moral, pero también como un instrumento de intercambio y de socialización y de acumulación de riquezas, sobre todo de acumulación de riquezas, porque a medida que se iban perfeccionando las técnicas de producción, el crecimiento del excedente iba siendo cada vez mayor, y de alguna forma había que encontrarle una utilidad a este excedente. Ya no para simplemente satisfacer necesidades, sino ahora sencillamente para poder expandir las potencialidades de producción de la economía en general. Y bueno, ocurre esta evolución, este desarrollo en una época donde también existe un desarrollo intelectual y cultural muy importante y un gran salto hacia adelante en términos de desarrollo civilizatorio que ocurre justamente durante el Renacimiento. Es donde surgen también nuevos descubrimientos científicos. Europa, por ejemplo, adopta ya plenamente la pólvora, traída al continente a través de la ruta de la seda y a través de los otomanos. Que por cierto, los otomanos se hicieron de Constantinopla gracias al poder de la pólvora, ya que tienen unos cañones inmensos, que con muy poco esfuerzo lograron derribar las murallas de la ciudad. Y bueno, pues también las pasiones religiosas van estos enfrentamientos en Europa entre los musulmanes y los católicos, pues iban también despertando la necesidad, ya planteada desde las cruzadas, de que el modo de vida y el modo de gobernar católico era el que tenía que imponerse sobre un continente y sobre cualquier otro nuevo donde los hubiera. Y para eso pues había que expandirlo, no solo a través de la religión, no solo a través de la fe, sino también a través del comercio. Y el comercio como instrumento de expansión política tiene la posibilidad de una manera muy flexible, ir conectando culturas, y en la medida en que los intercambios comerciales y los diferenciales de productividad permitían la permeabilidad de mercancías en nuevos mercados, pues ir también colando la cultura de cada uno de los países en otros. Entonces ahora el mercado ya no solamente es un método de intercambio, es un instrumento que permite la acumulación de riqueza y un instrumento que se puede utilizar también como herramienta de poder, como instrumento de poder, tanto cultural como político como económico. Y hablando de los actos mercantiles como instrumentos de dominación,
Pues un ejemplo de eso lo podemos tener en los estados italianos. Italia durante el Renacimiento es una colección de casi ciudades-estados, de principados muy pequeños, cada uno de los cuales luchaban entre sí. Bueno, y estaba también los estados papales, el Vaticano en esteroides, con mucho territorio y con un ejército terrible, tratando de hacerse con el control de toda la península. Pues todo el mundo quería hacerse con el control de Italia a finales del Renacimiento, sobre todo en los siglos XV y XVI. El Papa por un lado, los franceses por otro, los aragoneses por otro lado, los venecianos. La República de Venecia es un hito muy interesante de la historia, porque es un imperio que duró también casi como 600, 800 años, y que se fundamentó a base del comercio. Entonces, los estados italianos, a pesar de todo, eran estados muy fuertes en términos de acumulación de riqueza. Había gente que mediante la explotación del comercio se había llegado de un montón de metales preciosos que después le permitían convertirse en mecenas de productores artísticos e industriales. Los industriales creaban productos de lujo, sobre todo, y creaban también nuevos productos productivos, nuevas máquinas, y bueno, pues lograban también hacerlo abaratando costos. Entonces, más bien, si Italia no se consolidó durante aquellos tiempos, se debían al ansia de poder entre los distintos estados. Pero esto también es un legado de esta cuestión de preocupación de los estados feudales por adquirir rentas de lo que ya les había comentado hace un momento. Entonces, bueno, los estados italianos comenzaron a aflorar a partir del comercio y se dieron cuenta de un fenómeno muy interesante, que era que a través de inundar de sus mercancías a otros estados, podían adquirir primeramente mayores cantidades de oro. Es decir, podían exfoliar a los ricos de Milán, los ricos de Florencia, perdón, de su oro, si les invadían de productos para el consumo. De igual manera, la gente de Venecia, allá donde llegaba, utilizando el poder de las armas, iba metiendo sus mercancías y quitándole oro a las civilizaciones a las cuales llegaba a comerciar. Entonces, esto que comienza a darse en España, también luego comienza a darse en Portugal. Portugal llega a África y lo que encuentran pues, son pues, vida silvestre hasta donde alcanza la vista. Y también reyes, señores de la guerra muy ambiciosos que utilizan a sus propios compatriotas como mano de obra, que los intercambian por riquezas y por dinero a los portugueses, y así es como comienza el tráfico de esclavos. Y después los españoles le entran al juego cuando llegan al nuevo continente y también esclavizan a los indígenas, comienzan a traerse también metales preciosos, y pues esto que había comenzado en Italia, esta regularidad y posibilidad de utilizar al mercado como un instrumento de consolidación política, adquiere un nuevo significado después de los periodos de conquista. Ya por ahí del siglo XVII, los países, los pequeños estados europeos comienzan a aglutinarse en unidades de población mucho más homogéneas, no estrictamente homogéneas, pero surgen también discursos unificadores, discursos que van conformando identidades, y esas identidades que son forjadas mediante alianzas, ya sea por matrimonios de casas reales o por conquista militar, van creando la figura del Estado-Nación. Entonces, el Estado-Nación ya nos remite la idea de que dentro de un territorio determinado existe un solo pueblo que ha logrado coordinarse para poder florecer civilizadamente. Entonces, los ejemplos de Estado-Nación pues, son España, la España del siglo XVI, la España de los Austrias, o dicho de otra forma, la España de los Habsburgo, esta España que consigue ya no solamente dominios en América, sino también los consigue en Asia, y en África,
está el Portugal de los Braganza, está Inglaterra con la dinastía Tudor, está Escocia, también con la dinastía Tudor. El proceso de Escocia es muy interesante porque había otra dinastía que no eran los Tudor antes del siglo XVII, pero después una de las hermanas del rey Enrique VIII va y se casa con un rey escocés, y entonces ya los descendientes de esa unión son de la misma familia que los reyes de Inglaterra, y eso hace que los dos países puedan fusionarse 100 años después, a principios del siglo XVIII. Pero bueno, surge también la España de los Valois y después de los Borbón, la Francia, perdón. Entonces esos grandes estados de la Europa occidental van conformando la idea de estados-nación y comienzan a guerrear después por territorio, por razones religiosas. La Reforma Protestante, por ejemplo, dio lugar a una violenta respuesta armada por parte de los Habsburgo, tanto los austriacos como los españoles, que sumió a Europa en una guerra que aproximadamente duró 30 años con sus pausas, y al final de la guerra se firma una gran paz, un gran tratado de paz, que se conoce como la Paz de Westfalia, en la cual pues, las potencias beligerantes se sientan a la mesa y dicen, ¿saben qué? Para evitarnos guerras, vamos a establecer que cada uno de nuestros reinos se constituye en países que tienen la voluntad de, para evitar guerras, negociar con otros países, pero pues tenemos que establecer criterios para decir quién es otro país y qué territorio nos podemos apropiar. Pues ya establecen algunos criterios, uno de ellos la religión. Dicen, pues estos países los reconocemos como países protestantes, pero estos son católicos, y quien se meta con los católicos se mete con todos los demás. Entonces ahí saben ustedes si quieren echar guerra. Y bueno, la idea del Estado-Nación ya configura una nueva idea de unidad política, y esa unidad política desarrolla también un mercado. ¿Por qué? Porque la subsistencia de esas unidades políticas requiere de la acumulación de riquezas. Y pues, ¿cuál es el instrumento de riqueza o la forma de bien que genera riqueza en ese entonces? Los metales. Y después, como los pensadores del mercantilismo se dan cuenta de que, o más bien asumen que como el metal de las minas es una cantidad finita, pues entonces cada país tiene un potencial de riqueza basado en la cantidad de metal precioso que puede generar. Y ya no habrá más, es decir, se acaban esas minas y se acaba la riqueza, pero mientras duren esas minas, pues los metales preciosos se pueden utilizar para intercambiar, para intercambiar. Pero si se le quita a otro país la cantidad de metales preciosos que tiene, entonces, o si se le obliga a agotar sus minas más rápido, pues eventualmente se va a quedar pobre. Entonces ya cuando se queda pobre lo podemos invadir militarmente o comercialmente, y así poder expandir el poder y el territorio de cada uno de los estados-nación. Entonces, por eso hay tantos teóricos durante la etapa del mercantilismo que se preocupan por mantener balanzas comerciales positivas, es decir, que logren ellos exportar más de lo que importan. Porque el país exportador, el país que vende, pues es el que se queda con la riqueza de metales preciosos del país que compra. Entonces, un gran problema a resolver para los pensadores de esta época es justamente qué mecanismos permiten hacer que el comercio internacional se convierta en un instrumento para fortalecer al Estado-nación a costa de nosotros. Y pues bueno, esto es un pretexto para poder decir que alentaban las guerras comerciales más que las guerras militares. Pues bueno, la figura de guerra comercial o guerra económica maduraría tiempo después, pero seguiría estas mismas líneas. La lectura comenta, por ejemplo, que durante esos tiempos cada persona era su propio economista, porque pues, no había quien hiciera teoría o quien concentrara
estos hitos del pensamiento, estos nuevos descubrimientos que pasaban ahora por motivaciones políticas. Y la principal motivación, pues, era eso, exfoliar a los otros estados-nación de sus riquezas a través del comercio. Pero bueno, ya cuando como instrumento de expansión estratégica esta noción comienza a hacerse más importante, entonces sí, ya comienza a haber pensadores, todavía no economistas, que comienzan a tratar de hacer un análisis de los fenómenos, de estos fenómenos relacionados con el comercio y el mercado, desde otra óptica. Y en términos generales, van descubriendo tres cosas. La primera, que es más importante para un Estado producir que consumir. El Estado tiene que convertirse en una potencia industrial, incluso si eso afecta negativamente a las personas que viven dentro del país. No les importa empobrecer a las personas, les interesa más bien enriquecer al Estado. La segunda, el Estado tiene que ser el promotor y el guía de la actividad económica en virtud de que el Estado es la forma más grande de organización política que debe erigirse para proteger justamente a la nación, al pueblo. Y aún así, esta noción de pueblo, pues, todavía más bien es la colección de un gran número de servidumbre, todavía no de ciudadanos, sino de súbditos, que están expuestos a la merced de los caprichos de los monarcas. Por ejemplo, de Luis XIV, que decía que el Estado soy yo, porque pues él decía que, o más bien él pensaba que toda determinación política, económica y social era el resultado de su voluntad. Había otros tipos de despotismo, por ejemplo, los déspotas ilustrados, de los cuales un ejemplo muy representativo es Carlos III de España. Y bueno, pues también príncipes y monarcas de los estados alemanes, que Alemania no existe como país sino hasta 1871, antes eran un reguero de estados muy chiquitos, cohesionados bajo la idea de que todos tenían un representante un monárquico muy extraño, que era el emperador germano románico, germano romano. Bueno, pues es una cosa muy compleja y muy difícil de explicar cómo funcionaban los estados alemanes en ese entonces. Eran estados que, por cierto, no es sino hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX que van adquiriendo relevancia económica. Bueno, pero para no irme más por las ramas, los primeros dos grandes aprendizajes de los mercantilistas pues, eran que era más importante producir que consumir y por lo tanto más importante comerciar que consumir también. La segunda era que el Estado debía asumir las funciones de conducción y de dirección de la actividad económica. Y la tercera, pues justamente es esto que comentábamos, que la acumulación de metales es fundamental para poder fincar el desarrollo de un Estado. Y bueno, la lectura nos habla de varios pensadores y de sus ideas, de sus aportes particulares. Vamos a revisarlos muy brevemente. El primero del que nos habla la lectura es Thomas Moon. ¿Qué descubrimientos hizo Thomas Moon? ¿Alguien? Bueno, según yo tengo entendido que él había descubierto que Inglaterra, bueno, él era dueño de la Compañía de las Indias Orientales, creo, si no mal recuerdo, y él había descubierto que Inglaterra importaba más de lo que exportaba, además de que mandaba metales preciosos, pues, para pagar esas mismas importaciones. Ajá, y también había un objetivo político de la colonia inglesa, creo, que era que las colonias fueran exportadoras de materias primas y para ello tenían que depender de Inglaterra. Muy bien, exactamente. Dos ideas
que recuperamos de Cassandra es que las colonias deben ser exportadoras de materias primas y depender de los bienes manufacturados del centro. Y la otra, que es necesario analizar si conviene tener una balanza comercial deficitaria con otro lugar. ¿Alguna otra idea? Pues el texto también dice que él creía que el gobierno debía regular el comercio exterior para eso de la balanza favorable. Muy bien, Némesis. ¿Alguna idea de por qué? Es decir, ¿alguna idea de por qué tenía que ser el gobierno el que regulara la balanza comercial? Para que fuese favorable con las demás naciones. Exactamente, para asegurarse de que siempre fuera favorable. Pues muy bien. Sí, Thomas Moon, que había sido funcionario y dueño de la East Indian Trading Company, que seguramente la identificarán si ya vieron Piratas del Caribe. Pues esta compañía justamente controlaba el comercio de bienes de materia prima desde la India y desde el sureste de Asia. Y lo controlaba de manera monopólica. También estaba la compañía holandesa de las Indias Orientales, que era como su principal competencia, pero bueno, no tenía, o más bien tenía predominio sobre otra parte de Asia, que es lo que hoy es Indonesia. Y pues sí, la India aportaba a Reino Unido una cantidad tremenda de materias primas, y lo que se le entregaba era cantidades de oro tremendas a los jefes, a los marajás de la India, pero a pesar de que esto iba en contra de la noción de que un Estado debe exportar más de lo que importa, el Reino Unido, Inglaterra, que era todavía Inglaterra, tenía un as bajo la manga, que era, ellos tenían una potencial, ellos tenían un desarrollo industrial mucho más avanzado que el que tenía la India y generaban bienes manufacturados con mucho valor agregado. Entonces, sobre todo con las 13 colonias americanas, se dieron cuenta de que podían explotar esta relación para dentro de su propio espacio de poder político, adquirir riqueza. Entonces, pues justamente de ahí viene esta relación desigual entre colonias y metrópoli, en la cual de las colonias se extraían materias primas y se les hacía dependientes de los bienes manufacturados que se generaban en la metrópoli. Y esto le funcionó cuando menos a dos potencias coloniales, que fueron Inglaterra y Francia. España no. ¿Qué pasaba con España? Pues bueno, de las colonias sacaban materias primas, especialmente metales preciosos, después los embarcaban, a medio camino llegaban los corsarios ingleses, franceses y holandeses, se quedaban con una parte del botín, después llegaban a las aduanas de Sevilla, allá los funcionarios corruptos se quedaban con otra parte del botín, y ya lo que llegaba a las arcas reales, pues era muy poco dinero, muy poco metal precioso. Y el metal precioso que llegaba a las arcas, después se entregaba a la iglesia para erigir templos, monumentos, infraestructura religiosa, y si algo quedaba ya de eso, se lo quedaba el rey. Y cuando la industria española se veía beneficiada de ese comercio, pues la verdad es que muy pocas veces. España se convirtió en una potencia cultural más que en una potencia económica, siguió siendo un país con una economía agrícola hasta entrado el siglo, hasta las reformas borbónicas prácticamente, e incluso después de las reformas borbónicas, parece ser que es más bien el espacio colonial el que se desarrolla industrialmente, y no la metrópoli. Pero con Inglaterra, con después el Reino Unido, que ya es a partir de 1707 la unión de Escocia y de Irlanda y de Inglaterra,
pues ya comienza a transitar a una etapa de desarrollo industrial acelerado, justamente también motivados por estas relaciones de interdependencia o de dependencia que buscaban fomentar con sus colonias. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Nos quedan por analizar a William Petty, Bernard Mandeville y David Hume para la próxima sesión, donde vamos a también abordar a los fisiócratas, entre los cuales está el famosísimo François Quesnay, y vamos a comenzar a hablar también de los economistas clásicos, encabezados por figuras tan famosas y conocidas como son Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus. ¿Alguna duda o comentario antes de terminar? No. Muy bien. Me han gustado mucho sus disfraces de aquellos que participaron en la dinámica. Ya luego les pasaré a algunas capturas de pantalla para que podamos verlas en el CA y tener este momento para la posteridad, aunque de todas formas la clase va a estar en YouTube, entonces también van a poderse ver ahí en el video. Pues bueno, espero que también les haya gustado esta ocurrencia que hemos tenido el día de hoy. Y pues bueno, ya la próxima semana pues volvemos a la dinámica normal. Muy bien, pues tengan un bonito fin de semana y nos vemos el martes. Igualmente, profesor, hasta luego. Hasta el martes, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Martes, profe.